Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien a todos quienes nos están viendo en esta maravillosa conversación, la primera del ciclo Conversaciones Fundamentales, organizado por la Universidad de Chile. En esta primera conversación que hemos llamado ¿Cómo queremos convivir en sociedad?, que ha sido organizada en colaboración con Matrística y que está siendo transmitida en este momento a través de la fanpage de la Universidad de Chile y también a través de Radio Cooperativa y la página de fanpage arroba cooperativa en Facebook y a través del canal de YouTube de Matrística. Y antes de presentar a los maravillosos invitados que tenemos esta noche, quiero recordarles que el día martes 28 de julio, en una segunda edición de Conversaciones Fundamentales, podrán disfrutar de una conversación maravillosa entre Judith Butler, filósofa y teórica del feminismo, Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, y Emilia Schneider, presidenta de la FECH. Y ahora tengo el placer y privilegio de presentarles al querido profesor Humberto Maturana y al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, don Ennio? Yo estoy bien. Encantado de Yo, participar en esta conversación con Ennio, que es mi amigo antes de ser rector y sigue siendo rector. Un gran abrazo así para comenzar este encuentro. Gracias. ¿Y usted, rector, cómo se encuentra? ¿Cómo está esta noche? excelente, emocionado, explicaré luego por qué, un tremendo afecto por el profesor Maturana, y tendré oportunidad, espero, de explicar el profundo significado que para mí tiene Humberto Maturana desde que lo escuché ingresando a la universidad y de alguna manera con mis compañeros percibí lo que era entrar a la universidad en ese momento. Y creo que para mí es un hecho que me emociona y siempre, como todos los jóvenes de mi generación, anterior y posteriores, un tremendo afecto y una enorme deuda en el sentido que le dábamos antes a esa palabra para con Humberto Maturana, un gran maestro. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, don Ennio. Y desde ahí, quizás como para comenzar, dado lo que estamos viviendo hoy en día, los quería invitar a una pequeña reflexión sobre lo que estamos viviendo a nivel de humanidad hoy en día, en unas conversaciones que tuvimos hace poco junto a Fritjof Capra, connotado científico internacional también. Él decía de que el coronavirus nos ha sido una respuesta biológica de Gaia, este ser viviente, el planeta Tierra en el que vivimos, a la emergencia social y ecológica que nosotros como humanidad hemos traído sobre nosotros mismos. Desde ahí, para comenzar con usted, doctor Maturana, ¿cómo ve usted hoy en día esta crisis humana que estamos viviendo? Como la veo como una gran oportunidad para reflexionar. El acto de la reflexión consiste en salirse un poco de la ocasión en la cual uno se encuentra y mirar con una mirada más amplia, ¿no? Para ver dónde se está. Ahora, yo no pienso que la pandemia que vivimos sea una respuesta de Gaia a la situación que estamos viviendo. No, es parte de Gaia, está pasando ahí. Pero ciertamente nos remece porque nos lleva a reflexionar sobre lo que estamos viviendo, cada uno desde su perspectiva. Yo, en mi historia, soy biólogo, ahora trabajo en Matrística no enseñando, sino que reflexionando sobre biología cultural. Y ese es mi presente, y desde allí
voy a hacer mi reflexión, porque es el momento de preguntarnos nosotros sobre qué estamos haciendo en este presente, de modo que estamos encontrándonos con nosotros de una manera que antes no nos veíamos. Y desde ahí, don Ennio, ¿qué reflexiones le aparecen a usted sobre este presente que vivimos como humanidad? Bueno, yo creo que nos dice mucho de cómo nos encuentra. O sea, es evidente que una pandemia es un impacto y un impacto es la fuerza del impacto y dónde ese impacto está actuando. Y nos está diciendo mucho, mucho, mucho del mundo que nosotros ofrecemos, de la humanidad que nosotros ofrecemos. Hay un tema de los valores que hemos cultivado sin lugar a dudas, ¿ya? Por ejemplo, cómo cambió, cómo nos supimos defender ciertos valores. Pienso, por ejemplo, lo que es una universidad, lo que es el conocimiento, ¿ya? Eh, Hoy día, por ejemplo, todo el debate que hay en Chile, yendo a una cosa muy, muy concreta sobre los datos, cómo se ha actuado, las tasas de mortalidad, etcétera. Pero antes de decir cualquier cosa de cómo ha sido la conducta de la autoridad, etcétera, ¿en qué país nos encuentra? Por ejemplo, un país que no valoró en absoluto la atención primaria en salud, el hacer consultorio, el tener una intersectorialidad, el tener distintos contextos con la población misma, con la gente misma, con su capacidad de interacción ya en su ambiente. Y un sistema que fue, por ejemplo, no le dio ninguna importancia a la salud mental y se concentró mucho, mucho más en los temas, por ejemplo, hospitalarios, de atención terciaria, y ahí vienen, qué sé yo, las condicionantes por el tipo de financiamiento del sistema de salud, etcétera. Pero una valoración que dijera, nosotros como sociedad queremos esto en particular, queremos una salud que nazca con una salud preventiva en los amplios sectores de la población que comprometa y que haga interactuar a la gente, eso lo descuidamos totalmente. Y a nivel del mundo uno se pregunta, bueno, nos preocupamos más de anticipar una pandemia como esta, que nos llega tanto del cielo. Entonces, esos valores del conocimiento y la universidad, quiero decir esto en esta primera intervención, o sea, yo siempre repito, cuando me piden que evalúe lo que ocurrió con la Universidad Chilena, siempre cito, se me ocurrió una vez y lo he repetido siempre, siempre me cito a mí mismo, estudiante de primer año de medicina, sentado en un auditorio, escuchando a Humberto Maturana preguntar qué es la vida. Y yo me daba cuenta que entraba a un espacio de conversaciones que generaba una comunidad con mis compañeros estudiantes, que estaba ahí este profesor, que es totalmente absurdo reducirlo a la idea de que la universidad es un mecanismo para tener mejores ingresos más tarde y por el cual vale la pena yo tener el CAE o un préstamo para que de esta manera una inversión en mí mismo que después... Es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver y haber perdido esos valores hoy día lo estamos pagando muy caro. Por eso que repito, para mí es muy emocionante estar con Humberto Maturana conversando hoy día, porque es una parte muy importante de mi reflexión sobre lo que es la universidad y lo que han sido nuestros cambios y si lo deseamos o no. Muchas gracias, don Ennio. Y desde ahí, doctor Maturana, ¿qué piensa usted que es lo qué cree usted que ha conservado en su hacer como profesor, como maestro, de manera tal que aparecen estas distinciones tan lindas y desde una emoción que hoy en día tanto necesitamos en Chile, que son desde una perspectiva más positiva y constructiva sobre lo que tenemos que hacer? ¿Cuál cree usted que ha sido lo central que ha conservado en su quehacer como profesor? Yo pienso que lo central ha sido una apertura reflexiva, el invitar a reflexionar, a mirar, porque lo fundamental del mirar está en dejar aparecer. Yo no usaba esa expresión antes, pero eso es lo que hacía. Veamos qué está pasando allí, de modo que nos está pasando esto otro a nosotros. ¿Qué está pasando en ese ente que veo? De modo que yo digo que es un ser vivo, por ejemplo. Entonces, eso implica una disposición a ver, a escuchar, sin prejuicios, sin exigencias, sin expectativas, sin supuestos.
Y eso abre una mirada reflexiva en todas las direcciones imaginables, porque uno se va encontrando con un mundo que aparece en tanto uno lo deja aparecer. Uno lo trata como si estuviese allí antes, pero mientras no lo deje uno aparecer en la reflexión, no puede decir que está. Y eso es fundamental en la universidad y es fundamental en general en todo lo que hacemos. Porque si no dejamos aparecer la situación que nos ocupa, nos movemos desde el prejuicio, desde la exigencia, desde el supuesto, y no la vemos, y por lo tanto no podemos tener una conducta adecuada frente a ella. Y desde ahí, don Ennio, ¿cómo le resuenan las distinciones que Humberto está poniendo en este espacio? Bueno, muy relevante, porque pienso realmente que el drama que ha vivido la sociedad chilena desde que se instaura este modelo, que entre paréntesis, si uno lo piensa, la ciencia en general ya hace observaciones colocando situaciones extremas y límites, ya que muchas veces son entre comillas artificiales, pero permiten abordar típicamente las ciencias experimentales generan una situación muy especial, que es la situación que permite hacer comparaciones relevantes. Y yo creo que nosotros de eso lo hemos tenido en Chile, porque a nosotros nos han puesto en una situación muy extrema como sociedad. Ya la forma como aquí se ha implementado esta idea es realmente inédita. Y recogiendo la sugerencia del profesor Maturana, yo diría que a lo mejor aquí lo que se siguió fue un método axiomático en el cual se parten de ciertos axiomas, 3 o 4 axiomas que se toman como verdades absolutas, y de ahí comienza a desprenderse y a generarse cómo tiene que ser la salud, cómo tiene que ser la educación, cómo tiene que ser la previsión. ¿Y cuáles son esos axiomas? Son axiomas que se nos dan incluso como casi anteriores, como producto entre una deidad o el producto de la evolución biológica, una cosa que está más allá de lo que uno pudiera interactuar, y son cosas tan increíbles como que el ser humano es intrínsecamente egoísta y primariamente va a buscar solo sus propios intereses. Se nos dice, por ejemplo, que nosotros como individuos, para dar lo más de nosotros, tenemos que estar en una situación de competencia. Esa es una de las cosas que creo que muy poca gente la ha desarrollado con la elegancia intelectual que Humberto Maturana, cuando habla de la cooperación y la competencia. Bueno, a nosotros se nos ha dicho que las cosas van a funcionar bien en la medida en que hay una competencia, una rivalidad, mucho más que si hay colaboración y un sentido, digamos, de espíritu común. Se descuida el concepto de bien común en nuestro país ya por mucho tiempo, y en general estos axiomas que suponen la competencia, el individualismo, ya son axiomas en los cuales nos han llevado a una situación que nos toma muy mal en la pandemia, porque en última instancia vienen a cosas como, bueno, si yo no me voy a morir, a lo mejor y tengo 30 años, hago lo que quiero, en vez de tener un sentido de decir, bueno, a lo mejor yo estoy contagiando a alguien que a su vez va a contagiar a alguien que puede estar en una situación riesgosa, ¿me entiendes? O sea, esos axiomas que se nos han impuesto, creo que hoy día estamos pagando un precio muy alto, pero lo hemos venido también pagando. Y por último termino esta visión sistémica que es tan necesaria, ¿ya? Esto que uno puede tratar las cosas aisladas, colocarle un precio y manejarlas así en forma separada del contexto ha sido trágico. Y querámoslo o no, ¿ya? La sociedad existe, y el hecho de que haya gente que viva hacinada en determinadas comunas de Santiago nos afecta a todos, Ese tipo de cosas que van en contra de los axiomas con los cuales se nos ha intentado generar un modelo de sociedad, creo que lo estamos aprendiendo muy duramente, pero creo que si incorporamos esa enseñanza va a ser muy valioso. Doctor, ¿le gustaría eso? O sea, lo que sucede es que cuando uno tiene un axioma, tiene un punto de partida sobre el cual no reflexiona. Una verdad, cuando uno tiene principio, cuando uno tiene doctrina, las teorías se fundan en nociones básicas sobre las cuales uno no reflexiona.
toma en su fundamento esas nociones básicas como dadas y deduce, y hace un constructo deductivo maravilloso a partir de esas condiciones básicas. El axioma es eso, una condición básica que uno trata para un constructo lógico a partir de ella. Pero eso es ciega, a menos que uno esté dispuesto a revisar las premisas fundamentales. Y eso es lo que uno debería aprender a lo largo de su vida. Siempre es importante estar dispuesto a mirar las premisas fundamentales de donde uno actúa, porque la democracia, la convivencia del mutuo respeto, la colaboración solo surge de una apertura reflexiva frente a cualquier circunstancia en la cual uno se encuentre con una dificultad. Porque si tiene la respuesta hecha ya de antemano, entonces no mira, aplica la respuesta dada. Pero resulta que la respuesta dada a lo mejor no se aplica a la circunstancia en que uno está, o oculta la posibilidad de ver qué es lo que está sucediendo y uno está atrapado en eso. Así que eso es fundamental y eso es lo que idealmente uno enseña o hace que los niños crezcan en eso. Ciertamente la universidad tiene ese propósito fundamental, estar siempre dispuesto a revisar las premisas fundamentales de donde tengo yo una teoría o un argumento para poder ver qué es lo que está sucediendo en el vivir mismo. Y desde ahí, con ustedes que son personas de educación que la viven, sienten y respiran, don Ennio, ¿dónde cree usted que hemos, como sociedad, quizás fallado en el inculcar esa capacidad reflexiva, de poder mirar los fundamentos desde donde actuamos y hacemos lo que hacemos? Yo creo que hay varios componentes. Uno, hay una mentalidad muy reduccionista que se ha expresado, por ejemplo, y que tiene gran impacto en la educación, en los efectos puramente pecuniarios, materiales, de ganancias primarias, que claramente en nuestro país eso ha ido en un tremendo perjuicio de las áreas como las ciencias sociales, las humanidades y las artes, y privilegiando un afán muy, muy pragmático. Y yo creo que eso ha sido trágico. Pero más allá de eso, yo creo que fue realmente casi una situación hedorística escucharlo cuando estaba hablando el profesor Maturana, pero yo no podía estar más en acuerdo con eso, digamos, como también una cosa clave que tiene que ver exactamente dónde ha fallado la educación, y es que los principios están tan adentrados que uno los contrasta con la realidad. A mí me encantaría, lo hemos dicho 1000 veces, que, por ejemplo, disculpen, cuando hablamos de universidad, bueno, hay una dimensión que son valorativa, que son los valores, lo que decía recién, la universidad como el lugar en que está el acervo cultural, en que el joven ya es capaz de entrar críticamente a enfrentarse con el mundo, ser parte, heredero de todo lo que es el bagaje intelectual, cultural, científico, tecnológico que la humanidad pone a su disposición desde su condición de joven universitario hoy día. Entonces está toda esa concepción de valores que tiene que ver una universidad y que se intenta reducir a esto otro. Pero está la otra dimensión también factual. Entonces, por ejemplo, ya, si es verdad que lo privado necesariamente es mejor que lo público, para volver al tema de un dogma, lo privado es mejor que lo público. Bueno, veamos eso, pues, o sea, por lo menos a nivel de las universidades, la universidad mejor evaluada en Chile a nivel internacional sigue siendo una universidad pública, ¿no es cierto? Si uno ve lo que los estudiantes prefieren cuando eligen la universidad a las cuales están optando, tienden a preferir las universidades públicas, tienen mejor rendimiento. Entonces, lo que dice el profesor Maturana es tan cierto que incluso cuando uno encuentra consecuencias lógicas de las premisas, está el temor a cuestionar las premisas, que las premisas hayan resultado erradas, que sencillamente uno no maneja la realidad. Y si uno ve, por ejemplo, lo que tú dices, la educación, ¿cuáles son los resultados a los cuales hemos llegado con el modelo de educación que tenemos? ¿Cuál es, por último, el país, el provecho que el país le saca a todo ese talento infinito que está en las clases populares chilenas? ¿Ya? Y que en algún momento incluso fuimos mucho más capaces de orientar eso en una educación pública que funcionaba y que mezclaba y que unía a todos los jóvenes que venían de todo tipo de nivel o de extracción socioeconómica. Y
esa pérdida de heterogeneidad y ese sentir utilitario de la educación, ¿ya? Que no tiene nada que ver ni con la cultura, o sea, por último, digámoslo, si lo quieren los términos más simples, ¿qué sentido tiene la vida? Por lo menos ya que los jóvenes comienzan por preguntarse eso. ¿Y qué significa el prójimo? ¿Qué es lo que significa realizarse? Que es un tema muy, muy serio cuando uno habla de depresión, cuando uno habla de jóvenes que no se sienten que están respondiendo a sus expectativas. Es porque hay una pérdida en estos valores tremendo y que repercute en la educación y que genera esta necesidad, bueno, esta falta de diálogo y nosotros la hemos enfatizado mucho en estos días como la necesidad de devolvernos a un diálogo intergeneracional. En vez de criticar y denostar a estos jóvenes de hoy en día, ¿ya? Bueno, tratar de entenderlo y tratar de conversar con ellos. Gracias. Y desde ahí, Doc, usted que vivió o sea, que fue sanado por una salud pública en Chile, que fue educado gracias a una salud pública en Chile, que le permitió tener las herramientas básicas de su educación para llegar a ser hoy en día quien es. ¿Qué ve usted de este tránsito que ha vivido Chile, de manera tal que hoy nos encontramos en esta situación? ¿Cómo ha visto esa evolución? A ver, sí es cierto, yo soy un sobreviviente de una época en la cual la tuberculosis era como el virus COVID-19. ¿Ah? Se transmitía por contagio, no existía un remedio para ella y la única forma de enfrentarla era evitar los contagios y generar las condiciones de vida más adecuadas para que la persona de alguna manera lograse mejorarse sola. Entonces era aislamiento, sobrealimentación y reposo. Y yo pasé 3 años viviendo de esa manera hasta que apareció la streptomicina. Pero lo interesante es que si uno tiene conciencia de cuáles son las condiciones que están, por ejemplo, en Chile se hicieron sanatorios, muchos sanatorios para tuberculosos, porque eran lugares donde podían estar aislados los pacientes, evitar la propagación de los contagios y tener lo único que se sabía que podía hacer era un bienestar fisiológico que le permitiría a uno curarse solo, hasta que apareció la streptomicina y con la streptomicina se acabó. Y apareció la vacuna contra la tuberculosis y se acabó más todavía. Y todos nosotros, yo, digamos, los que vienen después de la década del 40 y en el 50, cuando ya está la streptomicina y otras medidas, sobrevivimos gracias a eso. Bueno, pero lo interesante es la preocupación social o la preocupación cultural por ocuparse de estas personas que están enfermas y de cómo se puede evitar que la enfermedad se propague. Y uno tenía que cooperar con eso. Yo aceptaba la reclusión del sanatorio o me moría, pero no era consciente de eso. Entonces eso es lo que nos falta, si tú quieres, es un darnos cuenta de que la situación en la cual estamos no que nos afecte, nos pertenece, porque nuestra conducta hará que eso se expanda o se restrinja y desaparece, hasta que aparezca un remedio, una vacuna, algo así. Entonces es fundamental tener conciencia de que somos parte de una comunidad, pero que somos parte de una manera que no puede ser competitiva, de una manera que tiene que ocurrir en el mutuo respeto, que va a abrir el espacio para la colaboración, de una manera que se funda en la honestidad y el respeto por los otros. Entonces, este remesón no nos ha llevado todavía a hacernos cargos plenamente de que cada uno de nosotros es partícipe del vivir que se vive a través de ser de alguna manera por descuido, por no hacerse cargo de las medidas que tiene que tomar de evitar los contagios, de que se mantenga la epidemia.
y la pandemia. Entonces, esto de darse cuenta de que uno pertenece a una comunidad es fundamental. Muchas pero con una cultura que a la vez enfatiza la competencia, enfatiza el individualismo, porque uno tiene que tener éxito. ¿Ah? Es difícil. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar medicina, en la década del 50, después de haber estado enfermo de tuberculosis y todo eso, tuvimos una reunión los estudiantes del primer año de medicina, y esto debe haber sido 1950, 51 por ahí, y nos reunimos para preguntarnos qué queríamos hacer en nuestra vida como médicos. Y lo interesante es que la respuesta general fue devolverle al país lo que me ha dado, porque me ha dado salud, me ha dado educación, me ha dado toda una serie de cosas que yo no tendría si el país no hubiese tenido la actitud que tenía con respecto a la educación pública, con respecto a la medicina pública, con respecto a todas esas cosas. Y uno solo de los 130 estudiantes que éramos dijo, yo quiero ser un médico serio y responsable. Con lo cual dijo lo mismo que todos los demás. Eso parecía muy distinto, pero era exactamente lo mismo. Hacernos cargo del país en que estamos, que nos ha hecho posible y que generamos con lo que hacemos. Y eso es lo que en estos momentos nos falta. Nos falta como una convicción íntima de cada uno de nosotros como persona y como ciudadano. Muchas gracias, doctor, por esa reflexión, y quería aprovechar de saludar a todas las personas que nos están viendo desde Macul, Vitacura, Chiloé, desde el norte de Chile, desde Colombia, México, Argentina y Brasil también, por las distintas plataformas, Radio Cooperativa, Matrística y la página de la Universidad de Chile. Y doctor, me quedaron resonando muchas cosas de las que mencionó recién, y también ahí en particular sobre este tema de la toma de conciencia, del darnos cuenta. Y me gustaría invitarlo, don Enio, a reflexionar un poco sobre qué cree usted que en Chile, con el estallido que vivimos en octubre, el estallido que también está apareciendo en Brasil con las situaciones que están viviendo, pero en particular ahora en Chile, ¿qué cree que nos muestra y cómo cree usted que podemos transitar o regenerar un poco el espacio emocional que eso nos ha dejado en este momento? Gracias. Sí, precisamente como convergiendo a esa pregunta que es quizá la pregunta más importante que podamos hacernos hoy día. Pero recoger lo último que decía el profesor Maturana para decir, otra forma de decirlo es, las generaciones por mucho tiempo en Chile hicieron sus estudios universitarios endeudándose con su pueblo. Y después comenzaron a endeudarse con los bancos, y no es un juego de palabras, es cómo se vive el sentido de a qué se debe, qué fue lo que a uno le permitió hacer su estudio, y por lo tanto, con quién uno ha adquirido un compromiso. Y una cosa es decir, yo adquirí un compromiso con mi país, y otra cosa es decir, yo adquirí un compromiso de devolverle plata a una determinada institución financiera. Y lo otro que yo creo que es clave, ¿eh? Porque tiene todo que ver con la pregunta, es desde siempre la vacunación es universal y gratuita. Eso no es ni limona, ni ayudar a los pobres que no tendrían cómo pagar la vacuna. No, no, no. Eso va en el interés global de todos. Al tipo más rico y egoísta que pueda haber en Santiago, le conviene a él y a su familia que se vacune a todo el mundo. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender de esta crisis que estamos viviendo precisamente es que no es verdad que no exista la sociedad y que existan puros individuos. Perdonen si ejemplifico quizás en términos muy simplistas, pero es obvio que es distinto un deportista cuando está mostrando y exhibiendo todo su talento
a cuando tú lo pones a jugar en un equipo, es otra cosa. El tipo que te puede tirar, embocar el basquetbolista a 30 metros, o el futbolista que puede estar media hora dominando una pelota, eso no ocurre. Es decir, lo que verdaderamente te importa es cómo se va a comportar cuando esté interactuando con el resto de sus compañeros en un equipo. Y eso es lo que estoy tratando de ejemplificar, digamos, con la vacunación, etcétera. Esta cosa, esto que estamos viviendo se da a nivel de sociedad. Aquí nadie se salva solo, ¿ya? Bueno, no sé si alguien quiera meterse en un búnker con comida para sobrevivir 2 años, que lo haga, pero nadie se va a salvar solo de esto. Y si no asumimos emocionalmente que somos parte de una sociedad, que como en el ejemplo que te ponía del deportista, que independientemente de lo inteligente o no, de las intenciones que tengamos, las ambiciones que tenga cada uno, lo que realmente va a hacer la salida de esto, va a hacer que como sociedad, a un nivel distinto, a un nivel superior, a un nivel no reducible a cada una de las personas que interactúan en esta sociedad, a un nivel que se da solamente cuando estamos considerándonos todos con una red que interactúa, recién entonces vamos a entender esto. Ahora, yo creo que el estallido en gran medida es una reacción a lo que estamos conversando ahora. O sea, la emocionalidad del estallido, la rabia, es casi, y creo que esto se dijo muchas veces, es por fin puedo conversar, por fin me puedo juntar como colaborador. Mire, usted que viene conmigo a marchar, usted no es mi rival, usted no es mi enemigo, yo no tengo nada que competir con usted, yo no quiero sacarle nada, yo quiero que juntos veamos cómo hacemos para salir de esto, ¿ya? Y yo creo que esa mentalidad, esa emocionalidad que ahí se expresa, y esa vuelta a una voluntad de constituirnos, de sabernos pertenecientes a una instancia a la cual, como muy bien decía el profesor Maturana, de la cual de alguna manera nos pertenece porque va a ser de nuestra conducta que va a salir, digamos, lo que en definitiva será el devenir de esta sociedad. Yo creo que es un concepto absolutamente clave para entender tanto el estallido como el Chile post-pandemia que habrá de construirse. Es interesante las palabras que uno usa. Yo me acuerdo cuando aparece el tema del estallido social y aparece con enojo, legítimo, porque es una queja, aparece como queja, pero que se aparece como queja habla de aquello que no se está haciendo, que no se cumple. Se aparece como el estallido social, habla del encono y del enojo porque he sido abusado, ¿no? Y lo que es importante que esto nos abra los ojos, nos llega a descubrir que en realidad somos en conjunto una unidad, somos una comunidad humana en la cual hay que escuchar las quejas, porque las quejas muestran que hay algo que debería estar allí y no está. El hecho que de pronto nos demos cuenta de las situaciones de hacinamiento en que viven muchas secciones de la ciudad, pero era una ceguera que no era de mala intención, era una ceguera de las circunstancias de convivir en el cual estamos orientados al éxito, estamos orientados a la competencia, que no nos permite ver esa situación en la cual hay una ceguera fundamental respecto a las condiciones de convivencia de lo que queremos, si es que queremos ser, y lo declaramos, la democracia. Cuando, por ejemplo, se termina el gobierno militar y decimos volvemos a la democracia. ¿Qué estamos diciendo con eso? Volvemos a explicarnos, volvemos a una visión económica, volvemos a un proyecto común. ¿Ah? Ahora el coronavirus 19 nos remece y dice, tiene que ser un proyecto común. Eso es lo que tiene que ser. Pero eso exige respeto, exige honestidad. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que entender. El micrófono de la boca. ¿Alejo? Eso, claro, y que no lo mueva tanto, por favor, porque si no ahí se pierde un poco la calidad. Muy bien. Gracias. Gracias por decírmelo. Bien, pues, buena interrupción.
Toda interrupción fue una apertura reflexiva. Claro, parte del vivir cotidiano que se vive en esta situación de pandemia. Y desde ahí creo que también queda un poco la pregunta de cómo recuperamos o reforzamos este poder escucharnos y colaborar desde el mutuo respeto en conversaciones que sean generativas de un convivir distinto. Desde ahí, don Enio, ¿qué insights o qué distinciones le aparecen al respecto? ¿Cómo podemos transitar de mejor manera? Bueno, yo creo que lo primero es reinstalar ciertas nociones que tendrán que guiar y que han sido totalmente desatendidas. Una de ellas es el bien común, ¿ya? La idea de lo importante que es, como decía recién el profesor, ¿ya? Que a todos nos deberíamos sentir comprometidos por la suerte que están corriendo los demás, porque en el fondo no podemos escapar a eso. Y si escapamos a eso, va a ser intentándolo por, bueno, hay muchas instancias que nos ayudan a escapar a eso. Muchas veces el rol de los medios, el rol de gran parte de las cosas que nos dicen que es lo importante, ya apunta precisamente a que no veamos estas otras cosas. Pero yo creo que, tenemos que reinstalar esta noción de que el prójimo nos ha de importar, que es muy difícil plantear un proyecto que no considere cómo lo que hacemos repercute en los demás y cómo las necesidades de los demás o los deseos de los demás repercuten en nosotros. Es una cosa que hay que volver a instalarla, ¿ya? Pero sobre todo creo yo el concepto de lo constructivo, porque creo que muy bonito lo que decía el profesor Maturana, totalmente de acuerdo, esto de que a uno le han arrancado la posibilidad y uno se queja y siente que le falta y que necesita esa interacción con el otro y la va a buscar en esta queja y en esta rabia del estallido. Pero que al mismo tiempo sepamos entre todos encontrar, autoexigirnos una posición constructiva. Y yo creo que eso es un gran valor de nuestra universidad, de lo público, el que permanentemente estuvo haciendo propuestas, digamos. Yo creo que eso tenemos que resituarlo. Esta es una universidad que en algún momento propuso un sistema de educación pública, que propuso una reforma agraria, que propuso un Servicio Nacional de Salud, que propuso el voto femenino, que propuso la informática en Chile. Y yo creo que eso tenemos que recuperarlo agudamente, porque no nos va a bastar con esta rabia. E incluso cuando uno ve muchas veces el accionar de la escena pública chilena, uno siente como que necesitamos decir, bueno, independientemente de quién hizo bien o mal, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo asumimos una responsabilidad? Entonces esa idea de un bien común y de asumir una responsabilidad creo que van a ser centrales en poder generar realmente una propuesta que nos convoque a todos. Y desde ahí, doctor, ¿cuál sería para usted los elementos clave que podríamos tomar como ciudadanos que formamos Chile, que formamos Latinoamérica, para movernos desde una perspectiva de menos protesta y más propuesta para construir un convivir distinto? Para eso tenemos que conversar, tenemos que encontrarnos que nos escuchamos. ¿Y cómo nos encontramos que nos escuchamos? Escuchándonos. ¿Ah? Todos somos personas inteligentes, todos tenemos un proyecto fundamental, no sé, un proyecto, un propósito, mejor dicho, fundamental de una convivencia ética. ¿Ah? Cuando hablamos de democracia, ¿qué es lo que queremos? Una convivencia ética, de mutuo respeto, de colaboración, de conversar para resolver los errores que se cometen. No estar inmersos en la lucha, en la descalificación del otro. Todos cometemos errores, pero la única forma de corregirlo es descubrir el error. ¿Y cómo se descubre el error? Reflexionando. ¿Y cómo se reflexiona? Consigo mismo en la soledad o con otros en una conversación que mira, que deja aparecer para ver lo que sucede. Pero a veces no nos pasa así, sino que nos ponemos a discutir en función de principios o de teorías y no vemos cuáles son las consecuencias.
Entonces tenemos que ver si las consecuencias no eran las que esperábamos, quiere decir que nos equivocamos, dónde nos equivocamos y corregimos el rumbo, pero un espacio en el cual queremos hacerlo en conjunto. Sí, tenemos ideas diferentes, por supuesto, pero las únicas ideas diferentes que son peligrosas son las que son doctrina, las que son fanatismo, las que impiden la reflexión. Si no reflexionamos, no vamos nunca a ver la circunstancia en la cual nos encontramos, porque va a estar declarada de una cierta manera desde la teoría desde la cual estamos actuando. Y desde ahí, porque estamos recibiendo saludos desde Arica, Viña del Mar, Pedro Aguirre Cerda, Antofagasta, Osorno, Amazonas, Brasil, Bolivia, vamos a recoger un par de preguntas de la audiencia, pero antes de transitar hacia allá, doctor Maturana, creo que, como diríamos en Chile, lo voy a echar al agua con respecto a algo, porque me recuerdo de que usted en algún momento me comentaba de que en su infancia a usted le gustaba estar jugando con los animalitos, con las plantitas, y por ejemplo, cuando le decían, Humberto, a comprar el pan, algo le ocurría a usted en la emoción y no le daban ganas, hasta que en un momento hizo un cambio. Y yo escucho que creo que esa reflexión que usted invita desde ahí podría sernos de mucho valor hoy en día para transformar nuestra emoción y poder entrar a esa colaboración. Bueno, ya que me lleva a mi infancia, yo puedo decir dos cosas. Una reflexión que yo hice, y otra, una invitación de la mamá. Yo me acuerdo de estar en algún momento ahí en el patio, al lado de un árbol, pensando, no me gusta obedecer, no quiero obedecer. ¿Cómo lo hago? Porque si la mamá me pide que vaya a comprar pan, yo voy a ir, pero ¿cómo puedo ir sin obedecer? Y descubrí que era hacer lo mío, hacer lo que hago porque lo quiero hacer. Y si no lo quiero hacer, no lo hago y acepto las consecuencias. Entonces, cuando la mamá me manda a comprar pan, yo digo, qué rico, voy a comprar pan. Y transformo el ir a comprar pan en un acto que yo escojo. Y eso me afectó para toda la vida, porque yo no he obedecido nunca desde entonces, a nada. He aceptado las consecuencias de mis elecciones, a veces han sido negativas, otras no, pero reflexionando y teniendo claro por qué no quería obedecer y estaba dispuesto a aceptar las consecuencias, o cómo lo que yo escogía hacer porque tenía que hacerlo, de pronto se iluminaba y adquiría un valor porque yo veía más, porque ya no estaba en lucha contra eso. Y la otra cosa es que la mamá una vez, yo tendría unos 10 años, mi hermano 11, había muerto la abuelita, que era profundamente religiosa. Ella nos debe haber estado observando y nos llama y nos dice, niños, vengan. Nos acercamos y nos dice, el pecado no existe. Las conductas no son buenas o malas en sí mismas. Son oportunas o inoportunas, adecuadas o inadecuadas. Y es responsabilidad de cada uno saber cuál es cuál en cada momento. Vayan a jugar. Y entonces aún se me ponen los pelos de punta, porque nos entregó responsabilidad. Responsabilidad para escoger desde el entendimiento de las cosas, las consecuencias y lo que estaba implícito en lo que se estaba haciendo. Y es eso lo que tenemos que lograr que nos pase a todos. Darnos cuenta de que nuestras conductas tienen consecuencias que estamos escogiendo. No porque son buenas o malas, sino que porque escogemos conducirnos de una cierta manera, así que siempre somos responsables de las consecuencias de lo que hacemos. Y si tenemos una situación como una pandemia, y tenemos ciertas acciones que tenemos que respetar, o que tendríamos que respetar para evitar
que ésta se propague para que eventualmente desaparezca, entonces escogemos. Seamos responsables de lo que estamos haciendo. Y cuando hay una queja pública, escuchemos, porque si no escuchamos no sabemos la naturaleza de la queja y no podemos escoger una conducta adecuada. Cuando se nos hace una crítica, reflexionemos, abramos la mirada, la reflexión para ver cuál es el ámbito de validez de la crítica, desde dónde viene es una crítica, y puedo escoger una acción diferente o insistir en lo que estoy haciendo, pero en un ámbito de convivencia fundamental, de mutuo respeto, de honestidad. Y si eso pasa, va a surgir la colaboración en la creación de esa convivencia que queremos. Potente aprendizaje que rescató de su infancia, doctor. Y desde ahí me gustaría invitar y conectar una pregunta de la audiencia que nos llega desde el sur de Chile, desde Concepción, que nos preguntan, y quizá a propósito de nuestra responsabilidad y de lo oportuno y lo adecuado, preguntan, ¿cómo se puede volver a actuar como sociedad, buscar juntos el bien común, si el sistema actual nos hace actuar de manera individual? Entramos como número al colegio, salimos con deuda, imponemos para salud individualmente, básicamente nos salvamos solos. Desde esa psiquis o desde ese espacio de vivencia, ¿cómo podemos actuar como sociedad? Don Ennio. Sí, no, muy pertinente, porque aquí, claro, la idea es hacer un condicionamiento que haga, a ver, uno de los objetivos que más evidentemente se buscan en el modelo que hemos vivido es precisamente que sea imposible salir de él, que tenga esta suerte de estabilidad, y recogiendo las enseñanzas de la infancia del profesor Maturana y contestándole a alguien que habla desde el lugar de mi propia infancia, ¿ya? Con sus terremotos y todo, yo creo que es tan peligroso, ¿ya? el someterse al dictamen que viene de afuera, como por definición considerar de que el que lo diga alguien o el que esté en un determinado ideario sea algo a lo cual tengamos que oponernos. Porque en ambos casos estamos negando esa responsabilidad que tenemos que asumir como personas que se saben conscientes de ser parte de un ser social. Y yo creo que ese es un clic clave que hay que hacer. Es decir, está bien, yo soy una persona, por supuesto que lo soy, por supuesto que tengo seres queridos en torno a mí, por supuesto que tengo mi propia carrera que desarrollar y quiero estudiar, etcétera. Eso me afecta a mí como persona. Pero el tema es en qué contexto yo me entiendo a mí. Una cosa muy simple, ¿qué es lo que entiendo como éxito? ¿Cómo voy a saber yo, cómo voy a sentir yo que me fue bien en la vida y que cumplí con lo que yo quería hacer o que voy cumpliendo con lo que yo quiero hacer? Y ahí el contexto en el cual yo sitúo esa pregunta es clave. Si yo digo, bueno, lo que me importa a mí es, qué sé yo, tener tal bien material en tanto plazo, tener tal sueldo, lo que fuere, es una cosa. Ahora, el tema es que todo me está condicionado y por eso es que es tan peligroso este sistema como está diseñado, todo desde la previsión, la salud, etcétera, está pensado para que, como muy bien dice quien hace la pregunta, yo me piense a mí como una persona aislada. Ahora, en el momento en que yo dejo de pensarme a mí como una persona aislada, entonces, entre otras cosas, voy a entrar a conversar con la gente que está a mi alrededor para pensar cómo establecemos una nueva, por ejemplo, carta fundamental que indique lo que es el país, porque evidentemente estas cosas están condicionadas por todo el quehacer que tiene que ver con educación, etc. Estos sistemas pueden funcionar en condiciones, como de hecho ocurre con el nuestro. Uno puede perfectamente bien tener una sociedad en la cual uno está negando la posibilidad de desarrollarse a muchos jóvenes muy talentosos por el solo hecho de que no tienen dinero para pagar su educación. Punto. Eso es una realidad del sistema. Tenemos que revertir eso y eso no lo va a hacer nadie por separado y va a exigir lo que decía con muy lindas palabras el profesor Maturana, que generemos esta instancia en la cual conversemos, que la democracia la entendamos como una posibilidad de conversación que tiene, sí,
un efecto real, o sea, que vamos a estar haciendo una transformación, que eso sí que es clave, o sea, que sintamos que este esfuerzo de conversar, de intercambiar ideas, de ponernos de acuerdo, va a tener una repercusión real en nuestras vidas. Si somos capaces de sentir eso, lo vamos a poder hacer muy fácilmente. Y muchas gracias, don Enio. Y desde ahí, doctor Maturana, esta pregunta que va para usted, desde YouTube aparece esta pregunta, lamentablemente no sabemos de dónde viene, pero nos pregunta, ¿cómo podemos evolucionar como pueblo chileno si no estamos dispuestos a incomodarnos por nada ni por nadie? ¿Es necesario que la extrema necesidad nos empuje al cambio duro y concreto? ¿Qué reflexión le aparece, doctor? Me parece que el tema es de entendimiento de la clase de seres que somos. Entender Ya, que los perdón, ¿qué seres otra información? humanos siempre podemos cambiar de opinión. ¿Y cómo se cambia de opinión? A través de ampliar la mirada y entender más la situación en la cual uno se encuentra con conciencia de lo que uno quiere. Pero si queremos convivir, entonces el cambio de opinión va a ocurrir en un espacio en el cual lo que uno desea es convivencia. Conversaremos y escogeremos qué es lo que nos parece adecuado después de la conversación, y si después resulta que nos equivocamos en algo, conversaremos de nuevo y lo corregiremos. Pero los seres humanos tenemos esta condición maravillosa de poder reflexionar y escoger. El tema es desde dónde escogemos. ¿Qué es lo que yo quiero conservar en mi elección? Y de ahí viene este tema fundamental de la formación de los niños, que deben crecer viéndose parte de una comunidad y que su quehacer hace sentido en la comunidad. No, pues no somos todos iguales, somos todos distintos, pero somos todos inteligentes. Las diferencias no son de inteligencia, son conflictos de deseo. Y si queremos convivir, siempre podemos encontrar un modo de convivir en el mutuo respeto que abre el espacio para la colaboración haciendo cosas diferentes, que se integran en la configuración de esa comunidad diversa que inevitablemente vamos a generar porque somos seres distintos, pero queremos convivir. Y si queremos convivir, armonizaremos las cosas que hacemos de una manera reflexiva. Y si reflexionamos, ampliamos la mirada, podemos escoger e ir inventando acciones, relaciones, desde nuestra sensibilidad íntima, de nuestras emociones, de nuestros deseos de hacer algo en conjunto. Porque los seres humanos necesitamos nosotros seres humanos para vivir, si eso es lo que quiere decir que somos seres biológicos culturales, que, que nos entrelazamos en estas dos dimensiones. El vivir relacional y el vivir biológico constituyen una unidad que es indisoluble, pero que es distinguible cada aspecto de ella. Así que la pregunta primera tal vez, ¿queremos convivir o no? Ahora, y esa, seguramente la respuesta en general va a ser sí, claro, pero tenemos que soltar las teorías, soltar los prejuicios, los supuestos que nos separan, para mirarlos y darnos cuenta de que no nos sirven de nada, que no nos ayudan, sino que nos niegan. Profunda reflexión. Muchas gracias, doctor. Y desde ahí, cuando escucho esa pregunta, ¿queremos o no queremos convivir? Lo que está implícito en esa frase es el nosotros. Y justo eso conecta con una pregunta que nos llega desde Maipú, junto con un gran abrazo y saludo fraternal a los profesores Maturana y Vivaldi. Y esta pregunta es para ambos. Así que puede responder quien desee primero. Producto de esta crisis que hemos vivido en Chile, esta prolongada crisis que hemos vivido durante los últimos ya casi 9 meses, ¿qué sucede con nuestra identidad nacional?
¿Dónde Adelante, queda? Humberto, porque yo siempre lo he escuchado hablar yo siempre lo cito en lo que usted dice de la identidad nacional, o sea, de lo que nos hizo los chilenos y cómo usted llegó a ser chileno, se lo escuché muchas veces, pero usted primero y después, después digo yo. La identidad nacional, en el fondo, la aprende uno desde chico, pero identidad nacional significa de que somos todos parecidos en algo, y en algo que tiene que ver con un espacio de convivencia. Yo soy chileno, ¿qué quiere decir eso? Que yo pertenezco a un espacio de convivencia que tiene que ver con un territorio y que implica una cierta forma de convivir que quisiéramos conservar o lograr. Claro que tenemos una historia que ha sido con luchas internas, porque ha sido una historia de conquista, en fin, de muchas cosas, pero queremos ser miembros de esta comunidad, ¿o no? Y si no queremos, lo único que podemos hacer es irnos, pero si nos quedamos, quiere decir que queremos. Y el tema allí viene a estar en la honestidad. ¿Soy honesto en lo que estoy diciendo? ¿Estoy mintiendo o quiero engañar? Y eso tiene uno que aprenderlo desde pequeño, en su casa, en su familia, en la escuela, en la vida cotidiana. O sea, es una pregunta que no tiene una respuesta normativa, tiene una respuesta invocadora a la reflexión. ¿Qué quiere decir ser chileno? La canción nacional nos cuenta, puro Chile, y nos habla de la ecología, pero el estribillo, la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, nos dice algo mucho más todavía. Nos dice que dentro de este ámbito ecológico que queremos conservar, esta belleza, tenemos que ser libres, respetarnos y colaborar en ese proceso, ¿ah? Y no traicionar ese proyecto fundamental de convivencia. Así que casi lo tenemos ahí dicho en la canción nacional, pero tenemos que escucharla, o sea, entender lo que nos está diciendo. Que la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. ¿Quiénes son los libres? Los que pueden colaborar, los que se respetan, los que hacen un mundo común. ¿Y de dónde viene la opresión? De teorías, de doctrinas que discriminan, que consideran a algo más valioso que otro y que están centradas en la competencia. Sí, Don sí, Enio, sí, sí. A ver, en primer lugar, yo creo que el sentido de nacionalidad que ha sido muy fuertemente cuestionado y minimizado, ya muy curiosamente que esto haya ocurrido en los años 70, 80, que se haya cuestionado tanto la idea de lo que, digamos, que se haya puesto como muy, muy por debajo el tema de nuestra tradición. Y eso creo, en primer lugar, creo que eso conlleva una falta de valoración de las condiciones de nuestra propia existencia. En las palabras, estoy diciendo confesamente un lugar común, pero uno es lo que a uno le permitieron ser, y eso es, por ejemplo, en el caso mío, la educación pública, que fue clave, y que es una cosa que es muy anterior a mí, yo no había nacido cuando se generan las condiciones, repito, de la Universidad de Chile, para generar este gran sistema de inspiración por lo demás en la Revolución Francesa, en los grandes conceptos de libertad, igualdad, fraternidad, y esta sensación de que pertenecemos todos a una república
¿ya? Y que somos republicanos y que tenemos que respetar las normas de la democracia. Toda esta escuela que es la educación pública chilena, en que ahí coexistimos hijos de profesionales, de ferroviarios, de obreros del carbón, etcétera. Es esa forma de generar patria o generar una idea de pertenencia a un pueblo es clave. Lo que le debemos a las culturas, los sentidos de identidad que tenemos, porque, por ejemplo, la poesía es maravillosa y jamás uno podría decir que es mejor la poesía de uno que la otra, pero qué duda cabe que cuando uno escucha a los poetas de este pueblo en el cual uno se originó, hay algo especial que le resuena como parte de uno mismo expresado ahí, ¿me entiendes? Lo mismo con las demás artes, que hay un sentimiento de una pertenencia en una historia. Entonces, yo creo que uno solo se tiene sentido y se puede entender a sí mismo en el sentido de ser producto de una historia y que esa historia la ha configurado un pueblo a través de todos los sucesos que han sido determinantes y que han generado también una ética, un espíritu, y es muy notable el pueblo chileno en sentido de su responsabilidad, en sentido de la seriedad con que discute, por ejemplo, siempre ha sido admirada la seriedad con que se discute la política en Chile, por ejemplo, ¿ya? Y tantas cosas, las contribuciones nuestras en tantos órdenes de cosas, pero yo creo que eso es totalmente compatible con una situación de sentirse también a la vez ciudadanos del mundo, ser parte de la humanidad, pero entender que uno como individuo es producto de una sociedad, pero sobre todo de una historia. Y esa historia que fue Chile y que ha generado esto en el cual nosotros nos formamos, convivimos y los valores que compartimos y lo que entendemos como una forma de entender nuestro entorno, se lo debemos al pueblo del cual surgimos. Y eso creo que sigue siendo absolutamente inevitable, digamos. Ya no es ni siquiera una opción, es inevitable. Muchas gracias, don Enio. Y ya nos estamos lamentablemente acercando al final de esta conversación y desde ahí me gustaría recordarle a toda la audiencia que no se pierdan el 28 de julio la conversación con Judith Butler, Farideh Serán y Emilia Schneider, que será transmitida a través de la fanpage de la Universidad de Chile y a través de Cooperativa. Y agradecer también a Cooperativa por su colaboración para poder lograr que este mensaje llegue a más chilenos, a Facebook, a Matrística, que también está transmitiendo a través de YouTube, y a la fanpage de la Universidad de Chile. Y aprovechando este gran nivel de amplificación de este mensaje, me gustaría poder invitarlo primero a usted, doctor, a que se posicione desde un espacio de compartir un mensaje a los conciudadanos en este presente actual que estamos viviendo. ¿Qué mensaje le gustaría ofrecer a los chilenos y chilenas y a las personas que también habitan nuestro territorio el territorio nacional, que pese a que no sean chilenas, están junto a nosotros haciendo Chile? ¿Qué mensaje le gustaría compartirle dentro del contexto que estamos viviendo ahora? Bueno, tal vez un poco repetirme, recordar que estamos ocupando un territorio, es cierto, y eso tiene un sentido histórico. Somos miembros de una cierta unidad declarada históricamente que es un país, una nacionalidad, y es nuestra responsabilidad lo que suceda en ella. Y va a haber honestidad, respeto o mentira, traición, negación, según cómo lo vivamos. Pero hay una cosa que todos los seres humanos tenemos y que es nuestro gran tesoro, que nos permite salir de cualquier trampa, que es la capacidad de reflexionar, de ampliar una mirada y de ver dónde estamos, dónde se está y escoger qué es lo que uno quiere conservar en el curso de su vivir. Si queremos una democracia, tenemos que conservar la honestidad, el mutuo respeto, que abre espacio para la colaboración, en el deseo de generar un mundo de honestidad y mutuo respeto en la colaboración. Si no, vamos a escoger otras cosas que llevan a la competencia, a la lucha, pero tenemos que poder reflexionar. La reflexión es lo único que nos saca de cualquier trampa, porque nos permite ver
donde estamos y escoger. Y los grandes riesgos son las teorías fundamentalistas, las doctrinas fundamentalistas, todo eso, porque no nos permiten reflexionar. Si aprovechamos este instante terrible y maravilloso en el cual nos encontramos y recuperamos nuestra libertad reflexiva, entonces vamos a poder escoger y generar un mundo en la diversidad. Si somos distintos, haremos cosas distintas, pero conviviremos en el mutuo respeto, en la honestidad y en la colaboración. Muchas gracias, doctor. Y sus reflexiones nunca son repetitivas, son recursiones necesarias que necesitamos en nuestro vivir. Y, gracias. Don Ennio, ¿qué mensaje enviaría usted? A ver, yo creo que tenemos que aprender, uno que se nos ha casi condicionado para hacernos supuestamente fuertes dentro de una indiferencia por los demás, de una indiferencia por las circunstancias. Eso era muy difícil en los tiempos que señalaba el profesor Maturana, en los tiempos que nosotros vivimos. Era muy difícil porque teníamos una conciencia plena, digamos, de las condiciones en que vivía gran parte de la población chilena y no podíamos rehuirlo. Y teníamos un compromiso con mejorar las condiciones de existencia de nuestro país. Y hoy día se logra por muy diversos medios precisamente que cada uno se centre, se concentre y la palabra más adecuada es se reduzca, se limite a sí mismo y a sus circunstancias muy, muy concretas. Nadie le agradece, como tratábamos de expresar ambos hace un minuto, nadie le agradece a sus antecesores, nadie le agradece que uno recibe una educación ya que ha sido constituida por muchos, que uno recibe una universidad en cuyas aulas resuenan generaciones de generaciones que las fueron construyendo. Se nos hace que nos olvidemos de eso y pensemos, no, la vida empieza contigo, tú no le debes nada a nadie, excepto al banco, ya no le debes nada a nadie fuera de eso y tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Y entendernos desde otra perspectiva, la perspectiva de esta pertenencia a esta red, cómo yo voy a evaluar. Te pongo un ejemplo cualquiera, fíjate, es bien curioso cuando se evalúan las universidades, por ejemplo, y esto yo lo he preguntado en todo el mundo, en ninguna parte tiene una forma sistemática de decir qué es lo que esta universidad hace para su ambiente concreto. Eso tú no lo mides. Como una educación, por ejemplo, ¿cómo no la vas a tener que evaluar desde el punto de vista de cómo recibe a una persona y cómo la entrega, ¿me entiendes? Entonces, ese concepto de que hay un cambio y que ese cambio tiene que ser evaluado en función de cómo estamos influyendo en nuestro entorno, eso yo creo, la toma de conciencia de eso, una vez que uno asume eso, ¿ya? Entonces recién uno va a poder sentir que es parte de una entidad en la cual uno tiene sentido, a uno le otorga sentido, y eso comienza a generar una nueva actitud. Yo creo que en eso estamos como país como nunca antes. Como nunca antes había sido tan evidente que la suerte de los demás incide en lo que le ocurre a uno y que uno es un factor muy, muy, muy importante en lo que vaya a suceder acá. Y eso tiene que ser algo que se haga con la emoción, pero una emoción que tiene que apuntar a un proyecto constructivo y racional, ¿ya? Que tenemos que combinar inteligencia y emoción y ser capaces juntos de encontrar un camino y lo vamos a encontrar. Muchas gracias, don Ennio. Muchas gracias, don Humberto. Ha sido un privilegio enorme que me ha dado el universo de poder estar aquí reflexionando con ustedes. Ojalá el universo me hubiera dado 6 horas más para poder seguir aquí conversando con ustedes dos. Y desde ahí también yo quería aprovechar de despedirme con mi pequeña reflexión o lo que me queda resonando de este maravilloso espacio, y es darnos cuenta de que, tal como dice usted, don Humberto, así que voy a también yo a robarle a usted una frasecita, de que nosotros los seres humanos somos el problema, somos el camino y somos la solución. Y que si es que podemos mirarnos a nosotros mismos, reflexionar y conectar con nuestra propia emoción, eso es lo que podemos lograr. Las circunstancias no las vamos a poder cambiar de inmediato, pero si nos conectamos con ese espacio reflexivo y tomamos conciencia,
podemos desde ahí articular espacios distintos en colaboración, en la honestidad y en el mutuo respeto. Y desde ahí quiero agradecerles también a ustedes dos, porque creo que hemos podido vivir la experiencia de ese conversar democrático, de ese encontrarnos en el mutuo respeto, y espero también que para toda la audiencia esta micro experiencia que hemos vivido aquí de un conversar democrático pueda servir también como un ejemplo y un faro para las clases de conversaciones que tenemos que tener como país, a nivel latinoamericano y también como mundo. Muchas gracias, profesor Maturana, muchas gracias, don Enio, muchas gracias a la Universidad de Chile, a Matrística, a Cooperativa, pero fundamentalmente a la audiencia, a las personas curiosas por conectar con esta reflexión y por querer construir un mejor convivir junto a otros. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Sebastián.